quiero iniciar felicitando y agradeciendo a la Defensoría del Pueblo por esta iniciativa tan valiosa, efecto de un compromiso con la sociedad civil de difundir los derechos de la naturaleza, que son una innovación constitucional con la cual el Ecuador está realmente aportando al mundo, ¿no? Y el caso que les quiero contar en esta ocasión, el caso Los Cedros, es pues un ejemplo, porque es una de las jurisprudencias de la Corte Constitucional del Ecuador que está entre las más conocidas este momento a nivel internacional. Ha circulado en muchos países, está traducida al inglés, está siendo estudiada por organizaciones locales, por ejemplo en los Estados Unidos, analizada en tesis doctorales en Europa, particularmente en Alemania. Incluso es curioso que en base a la sentencia hay obras literarias, el caso de, por ejemplo, Robert Macfarlane en Inglaterra, obras teatrales. Bueno, entonces es importante que acá en el Ecuador conozcamos este caso, de qué se trata, qué derechos protegió y por qué ha concitado este interés internacional, ¿no? Esta que es una obra fundamentalmente colectiva de la Corte Constitucional en diálogo justamente con la sociedad civil y sus organizaciones. Bien, entonces, en cuanto a los hechos del caso Los Cedros, ¿no? El caso Los Cedros se refiere a dos concesiones de minería metálica otorgadas a la empresa nacional minera, que es una empresa pública del Estado ecuatoriano, ¿no? Y la empresa privada Cornerstone. Y el problema surge porque en este bosque se otorgan dos concesiones de minería metálica en la mayor parte, en más de 2/3 del área de este bosque nublado, que es un área de alta biodiversidad. Es un bosque en el cual encontramos especies en riesgo de extinción, especies endémicas, especies amenazadas, ¿no? Según las listas internacionales que tienen Naciones Unidas al respecto. Por ejemplo, allí se encuentra el oso de anteojos, se encuentra el mono cabeza de araña. Hay decenas y decenas de variedades en cuanto a especies de pájaros, de polillas, también gran diversidad, ¿no? De orquídeas, en fin, es tan diverso que por muchos años científicos de todo el mundo han venido a la estación científica que existe allí en el bosque Los Cedros para estudiar y a veces descubrir nuevas especies. Y sin embargo, fíjense, se comete este grave error de conceder allí estas concesiones mineras. Sabemos que pues la minería requiere la remoción de grandes cantidades de tierra, el uso intensivo y extensivo de agua, de manera que claramente es una actividad incompatible con una zona que la Constitución ecuatoriana incluiría dentro de lo que se llama ecosistemas frágiles. ¿Y qué son los ecosistemas frágiles? Son estos ecosistemas en que cualquier intervención humana, ¿no? De cierta intensidad puede ya causar daños graves e irreversibles, ¿no? Y es el caso de Los Cedros. Por eso en el caso de Los Cedros, pues primero el municipio de Cotacachi demandó afirmando que se estaba violando los derechos de la naturaleza, el derecho de estas especies que mencionábamos a existir, a reproducirse, a mantenerse en su ecosistema. También el derecho al agua, porque en este bosque nacen 4 ríos de los cuales se abastecen campesinos que viven alrededor del bosque. Entonces, el municipio de Cotacachi también, con gran iniciativa y responsabilidad
con la naturaleza, con el agua, que como digo, nace en este bosque nublado, pues demandó mediante una acción de protección por la violación de estos derechos. Lamentablemente el primer juez no reconoció los derechos de la naturaleza, no valoró esta acción y rechazó, pero luego la Corte Provincial de Imbabura, sobre todo en base a la violación del derecho a la consulta ambiental, que tampoco se había realizado, no se había consultado a los campesinos, a las comunidades que viven alrededor del bosque, y como decimos, se abastecen del agua que viene del bosque. Entonces no se les había consultado, y en base a esto la Corte Provincial de Imbabura concede la acción de protección, y luego la Corte Constitucional, ¿no?, cuando integraba yo la Corte justamente, selecciona el caso para desarrollar jurisprudencia, es decir, para explicar jurídicamente el contenido de los derechos de la naturaleza. Y bueno, tuve la suerte de ser en ese entonces, que era juez de la Corte, el juez al cual por sorteo le tocó presentar un proyecto, y en este proyecto, que luego, después de muchas discusiones, deliberaciones y diálogo en audiencias con la sociedad civil, con los abogados de las empresas demandadas del Ministerio de Ambiente, etc., bueno, se desarrolló esta sentencia que les invito a leer, ya que están estudiada fuera del país. Creo que debemos también estudiarla, revisarla acá en el Ecuador, ¿no? Y esta sentencia lo que fundamentalmente dice es que efectivamente no se pueden otorgar estas concesiones mineras, porque eso viola el derecho de las especies animales y vegetales y del ecosistema mismo a existir, a reproducir sus procesos, sus dinámicas, y que también viola el derecho al agua, ¿no? Viola el derecho al agua porque, como decimos, y esto sucede, ustedes conocen con los bosques nublados, son verdaderas fábricas de agua, son fuentes de agua, ¿no es cierto? Entonces, esto iba a privar también a estos campesinos que requieren del agua para sus actividades agrícolas, ganaderas, para el ecoturismo y por supuesto, antes que todo, para el propio consumo humano. Entonces, no es posible realmente, aplicando allí el principio de precaución, que es uno de los que integran los derechos de la naturaleza, autorizar, como equivocadamente, violando la Constitución, lo había hecho el Ministerio de Ambiente, mediante el correspondiente registro ambiental, estas concesiones mineras, ¿no? Entonces, esta es, digamos, el núcleo, el mensaje fundamental de la sentencia. En la sentencia les cuento algunos de los conceptos que se desarrollan, invitándoles a leer, más bien, ¿no es cierto? Entonces allí tenemos, por ejemplo, ciertos elementos sobre el principio indubio pro natura, ¿no? Siempre interpretar las normas o seleccionar las normas que más favorezcan los derechos de la naturaleza. Allí también tenemos una serie de criterios, de parámetros para otros jueces del país cuando conozcan violaciones de los derechos de la naturaleza. Es importante el aporte que hacen en esta sentencia los científicos. Muchos de estos que mencionábamos, que habían pasado por la estación científica de los cedros y que habían realizado estudios, ¿no?, sobre estas especies, y ellos le aportaron a la Corte, a través de amicus curiae y en la correspondiente audiencia, le aportaron mucho conocimiento científico sobre lo que estábamos poniendo en riesgo, ¿no?, sobre lo que íbamos a destruir al final, violando la Constitución, violando el mismo Código del Ambiente. Entonces eso fue muy importante. También en la sentencia se da importancia al testimonio de las comunidades locales, ¿no?, que son las que van a ser directamente afectadas y cuya violación del derecho a la consulta ambiental pues se estableció, se determinó en la sentencia. Entonces esto también es fundamental, ¿no?, porque los jueces, las cortes que conocen casos de derechos de la naturaleza tienen que escuchar y valorar
las voces de quienes pues a veces toda su vida han vivido, ¿no es cierto?, en estos ecosistemas, en ríos, bosques, manglares, que pueden ser afectados por proyectos productivos. Ahí hay un conocimiento muy importante, ¿no?, que ahora se denomina paraecología, que valoran los propios científicos para sus estudios, y por supuesto tienen que hacerlo los jueces y todos los operadores judiciales, los abogados, los defensores públicos, ¿no?, por supuesto el caso de la Defensoría del Pueblo, y quienes en los foros judiciales pues presentan casos, ¿no?, en defensa de los derechos de la naturaleza. Quizás una idea también importante que les dejo para su reflexión es que los derechos de la naturaleza no pueden ser vistos como aislados o peor, opuestos a los derechos humanos. Cuando protegemos a la naturaleza, protegemos también los derechos humanos, protegemos nuestra salud, como quedó evidenciado, por ejemplo, durante el COVID, ¿no es cierto?, en que por una indebida manipulación de especies animales, incumplimiento de normas sanitarias, se generan estas pandemias, ¿no?, que tienen origen en enfermedades de animales que luego se transmiten a los seres humanos. Por eso la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas ahora habla de una sola salud. No es que hay una salud de la naturaleza y una salud de los seres humanos, ¿no? La OMS ahora dice hay una sola salud, una sola, porque la salud de la naturaleza es indispensable para que los seres humanos tengamos salud. Pero no solo es el derecho a la salud, mencionábamos el derecho al agua, que es básico, es elemental, ¿no? Si es que destruimos las fuentes de agua en los ecosistemas que nos lo proveen, pues entonces no vamos a tener agua y no vamos a tener, por tanto, alimentos y no vamos a tener salud. Se pone en peligro el mismo derecho a la vida, ¿no? Y así, en el caso de los campesinos que mencionamos alrededor del bosque Los Cedros, está en juego también su derecho al trabajo. Cierto que las empresas mineras en ese caso ofrecían fuentes de trabajo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones, ¿no es cierto?, de salud laboral? ¿A qué costos? Extinguiendo las especies, contaminando o terminando el agua. En cambio, los campesinos de alrededor de Los Cedros y de todo el valle de Intag han desarrollado economías comunitarias de tipo agrícola, ganadero, ecoturístico, que son sustentables, que se armonizan, que se sincronizan con la dinámica de los remanentes de bosques húmedos que existen en todo el valle de Intag, y entre estos está justamente el bosque Los Cedros, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo, ¿no?, también iba a ser afectado por estas concesiones mineras, porque no es un lugar adecuado para ese tipo de actividad productiva. Fíjense ustedes, el bosque Los Cedros es también una zona de amortiguamiento, es decir, una especie de área protectora, ¿no es cierto?, del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en el cual por disposición constitucional está prohibida toda actividad extractiva. Entonces, no tiene sentido prohibir actividades extractivas en los parques nacionales y sin embargo permitirlas en áreas que se supone que deben proteger a los parques nacionales, porque evidentemente son corredores ecológicos, son áreas que están en constante relación con los parques nacionales que deben proteger. De manera que si realizamos actividades contaminantes, nocivas, que degradan la naturaleza, en estas zonas de amortiguamiento, en estas zonas que deben protegerlos, de protegerlos van a pasar a perjudicarlos, pues porque están conectados ecológicamente, ¿no es cierto?, a través del agua, a través del tránsito de especies animales, son parte de esos ecosistemas, ¿no? Bueno,
Estos son algunos de los elementos que quería contarles. No están todos ni están detallados, más bien la idea es inquietarles sobre el caso Los Cedros y los demás casos de derechos de la naturaleza en general y en particular de la Corte Constitucional, e invitarles por tanto a su lectura, a su estudio, para continuar con esta forma de defender los derechos de todos los seres humanos que habitamos en el Ecuador, que es defendiendo también los derechos de la naturaleza. Muchas gracias.